invitado que se viene a continuación fue invitado a Sin Censura, sobre todo por dos cosas que me llamaron la atención. Quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero así como su servidor, se posicionó en contra de la entrega de la condecoración del Águila Azteca a Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump en 2015. A lo mejor usted se acuerda que hasta menté madres cuando me enteré que le iban a dar tal condecoración, la más alta para un extranjero del, de nuestra patria, de nuestro país. Y todo porque era amigo o fue amigo o es amigo de Luis Videgaray. Todo, pues porque acercó a Enrique Peña Nieto a Donald Trump, quien terminó siendo presidente de Estados Unidos. Pero fue Jared Kushner el que también provocó que viniera a escupirnos como candidato, no como jefe de Estado, Donald Trump. ¿Se acuerdan? A nuestro país. Bueno, pues nuestro invitado implementó una estrategia, dice, legal contra la entrega de esta condecoración en 2015 a Jared Kushner, yerno de Donald Trump, y en su momento, pues generó presión desde su trinchera, cosa que hacíamos nosotros también. No logramos evitar que se le entregara la condecoración del Águila Azteca a Jared Kushner, pero me llamó la atención en su currículum. Y otra cosa, que se anda promoviendo como candidato en Tinder, esta aplicación de citas. Ah, cabrón, eso sí no me la esperaba. Y le quiero dar la bienvenida y le quiero agradecer por venir a Sin Censura para hablar sin pelos en la lengua, Carlos Enrique Odriozola Mariscal. Le agradezco mucho, Carlos Enrique, por tomarnos esta comunicación. ¿Cómo le va? Hola Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Aquí a sus órdenes, con mucho gusto, tuya y de tu auditorio. Oiga, que sí se anda promocionando en Tinder para quitarnos de polémicas. Pues mira, Tinder es una aplicación como cualquier otra. Debemos operar en ese sentido sin discriminación también. Hay públicos para todo, ¿no? Facebook, no podemos, vamos, satanizar a Tinder por el hecho de ser un lugar donde la gente busca tener conocimiento personal con otras personas. Yo creo que es una red social también, digo, con sus particularidades, pero finalmente una red social como otra, como puede ser Facebook, puede ser TikTok, puede ser cualquier otra, y no hay que discriminar ninguna. Además, es lo único que nos permite hacer el INE, y hay que aprovechar todos los canales posibles, habidos y por haber, para dar a reconocer nuestros proyectos. Hoy podría definirse que la presidenta en las mañaneras, por ejemplo, de promoción a el proceso este histórico que nos llevará a los de abajo, a los de a pie, a definir ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces, juezas el 1 de junio, también a legisladores, a legisladoras. ¿Usted está a favor de esto? ¿Qué piensa de esto que está por definir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Bueno, todo lo que sea comunicación, cualquiera que sea el canal que sea, va o redunda en beneficio del derecho a la información de las personas en un estado democrático como es México. Si en su caso la presidenta quiere hacer uso de su plataforma, digamos, que es la mañanera, pues está en todo su derecho de hacerlo. En mi concepto, mientras más informados estemos los ciudadanos, mejor será para todos. ¿Por qué quiere ser ministro? Le decía a la gente que nos está viendo y escuchando que me llamó la atención que compartíamos el repudio por la condecoración del Águila Azteca a Jared Kushner, que también exhibía lo arrastrado que fue Luis Videgaray y Peña Nieto, lo arrastrados que fueron con pues el imperio yanqui y bueno, Donald Trump en su momento como candidato. Eh, Cuénteme un poco, Carlos. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo tengo 30 años litigando, soy abogado litigante, tengo 30 años luchando en los tribunales por el respeto de los derechos de las personas. Ya hace 20 años fundé una ONG, organización no gubernamental, que se llama Centro contra la Discriminación. A través de esa ONG, pues he estado atento de actos discriminatorios en contra de las personas y siempre las he atacado, y sobre todo a favor de las personas vulnerables. En el caso de Trump,
En el 2015 fue cuando él anunció su posible candidatura, porque todavía no era candidato, pretendía ser candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Y entonces presenté ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, recién creado, una queja para visibilizar el problema y visibilizar el acto discriminatorio que ya entonces tenía este señor en contra de los migrantes mexicanos que requieren o merecen todo el respeto habido y por haber, por lo que sufren, por lo que representan, por el trabajo arduo que hacen en Estados Unidos. Entonces, en el año 2015 presenté esa queja pidiendo al CONAPRED que hiciera un pronunciamiento público condenando el hecho, cosa que le permitían las leyes. Le dio vista a la Cancillería, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahí fue que estando en ese momento José Antonio Meade como canciller, dio una declaración pública condenando el hecho. Pero claro, Trump todavía no era ni siquiera candidato a presidente, estaba buscando la candidatura. Después, a la sazón, resulta ser presidente de Estados Unidos, y en el 2018 tuvo la ocurrencia Peña Nieto contra todo pronóstico y vamos, dando un espaldarazo a los actos discriminatorios que vienen siendo desde allá, se le ocurre darle la condecoración del Águila Azteca, nuestra máxima presea, a Jared Kushner, ojo, en su carácter de asesor del presidente de Estados Unidos, lo cual me indignó, porque además de que Kushner, en mi concepto, no ha hecho nada por el país, y esa es una de las razones por las cuales puede ser merecedora esa presea, pues además se la dieron a una persona que era el asesor del presidente más discriminador que ha habido en contra de México en la historia, y que se la ha pasado discriminando a los mexicanos y especialmente a los migrantes en forma, ahora sí que indiscriminada, ¿no? En una forma total. De tal suerte que no estuve de acuerdo y por eso presenté un amparo para efectos de que le retiraran la medalla a Jared Kushner. Eso fue el último día de gobierno, o sea, el último día de gobierno de Peña Nieto le dieron la medalla y dentro de los 15 días hábiles siguientes, que es el término del amparo, yo presenté esa demanda de amparo. Esa demanda de amparo en principio no fue admitida por un juez de distrito, un juez federal, como los que ahora se están justamente eligiendo en México. Presenté un recurso correspondiente que se fue a un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa. Este tribunal colegiado de circuito decidió correctamente, desde mi punto de vista, admitir la demanda de amparo y se admitió más o menos por ahí de marzo de 2019, ya siendo presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto llegó hasta la mañanera, él dijo que no quería testerear gobiernos ajenos, lo cual es comprensible dada la importancia o poder que puede tener un señor como Trump siendo presidente de Estados Unidos, pero finalmente había que visibilizar el hecho de que esa medalla o esa condecoración era completamente injusta para los migrantes que tanto sufren y que son discriminados por este señor. Claro. Don Carlos, estoy viendo, por ejemplo, hace un rato a Ciro Murayama, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, de Domenique, de Lorenzo Córdoba, quien fue consejero presidente, o al revés, no sé cómo sea. Con Ciro Gómez le iba a decir, lanzar una advertencia contra el proceso para la elección judicial en la que estás participando. Nos van a dejar sin un pilar fundamental. Todo lo que se construyó se está dinamitando. Pareciera que hay hay un México muy reducido de estos que no quieren que el pueblo elija, y el 80% de los mexicanos y mexicanas que respaldan el gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿Dónde te ubicas tú? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo te defines en este México de los Ciro Murayama, de la 4T, de esto que te planteo? Mira, yo creo que tenemos que ser muy objetivos y utilizando un poco el símil de construcción que tú me señalas y que están tirando, dinamitando lo ya construido, yo te diría que siempre que haces un edificio nuevo tienes que tirar el anterior. Y evidentemente estamos en un caso clásico donde va a ser con dolor, porque los cambios importantes siempre son dolorosos, ¿no? Un cambio que no duele, un cambio que no causa incomodidad, pues no es realmente un cambio, ¿no? Será en todo caso una remodelación, y aquí no se requería de una remodelación. El Poder Judicial es y era muy corrupto, es y era muy ineficaz, y evidentemente que requería o requiere de un cambio profundo, de un cambio de los cimientos, y para cambiar los cimientos tienes que dinamitar. O sea, eso no está o no cabe duda. Si el sistema que se está siguiendo no es el adecuado, eso lo veremos en un futuro.
yo creo que sí da la oportunidad de ser un proceso mucho más democrático desde el momento mismo en que las personas como yo, que pretendemos ser ministro de la Corte, podemos hacerlo cuando antes seguramente no teníamos la oportunidad si no éramos amigos del presidente o del consejero de la judicatura, ¿no? Si no estábamos en ese círculo rojo presidencial, no había forma humana de que una persona pudiera aspirar siquiera a acercarse a la Corte. Y entonces creo yo que eso es muy positivo y va a ser sin duda un ejercicio democrático de primer nivel y modelo para el mundo, cualquiera que sea el resultado, porque pues alguien tenía que atreverse a hacerlo, ¿no? Claro. Doctor Carlos Enrique Odriozola Mariscal, tú eres director general del bufete Odriozola, y me llama mucho la atención que en tu currículum también aparezca la lucha por la libertad de expresión. Leo que has representado a periodistas cuando han visto amenazada su labor por personas que pretenden limitar su derecho a la libre expresión. Esto es importantísimo en Sin Censura. ¿Por qué no me hablas de esto, Carlos Enrique Odriozola Mariscal? Claro que sí, con mucho gusto. En primer lugar, aclarar nada más que el doctorado no lo he terminado, lo sigo todavía, sigo preparando mi tesis doctoral, que es una tesis muy compleja, justamente en materia de redes judiciales. Soy doctorando, pero todavía no me he doctorado, no quiero que después me digan que ando plagiando títulos o tesis. Y en lo relativo a la libertad de expresión es algo muy interesante que he trabajado mucho, sobre todo de la mano de la libertad, no solo de la libertad de expresión, sino también de la libertad del derecho a la información de las personas y también del derecho al honor de las personas. Yo he representado no solo a periodistas, sino también a personas que se han visto en su caso, digamos, de alguna forma afectadas por publicaciones con malicia por parte de comunicadores. Es decir, por eso quiero ser juez, hay que ser neutral, ¿no? Y de alguna forma ¿Podrías darnos nombres y apellidos, por ejemplo? Sí, claro que sí. Por ejemplo, yo he defendido ante medios de comunicación a Andrea Legarreta, por ejemplo, contra la empresa Notmusa, que es la de TV Notas, porque se les ocurrió atacar su honor con fotografías truqueadas, su honor desde el punto de vista sexual, ¿no? Y logramos una sentencia en contra de Notmusa donde la obligamos a pagar un daño moral importante y una disculpa pública además. La publicación de la sentencia, además también en la revista, contra ese medio impreso. Por ejemplo, hemos demandado a medios como el Reforma, que es un asunto muy controvertido que recientemente se resolvió en la Suprema Corte, justamente porque yo litigo ante la Suprema Corte, llevo mis asuntos hasta la Suprema Corte, hasta las últimas consecuencias. Y ahí fue controvertido porque a la persona que yo represento es una mujer, y siempre he sido además muy defensor de las mujeres, una mujer que había sido justamente atacada en su honor, en su prestigio profesional, mediante una inserción pagada que había hecho ni más ni menos que un señor Raúl Beiruti, hoy prófugo, ¿no? Que le decían el rey del outsourcing. Y este señor, con tal de no pagarle los servicios a esta señora, se le ocurrió, ¿por qué no pagar 300,000 pesos o 350,000 pesos para que hiciera una inserción pagada en el medio del periódico Reforma? Entonces yo demandé, representando a esta señora, demandamos al periódico Reforma, quien contestó que no, que ellos no eran responsables, a pesar de que era a todas luces falsa la información, porque además la habían hecho con un diseño gráfico muy similar a una nota periodística, es decir, tenía toda la intención de dañar. Y nosotros demandamos pues justamente que se declarara que era un acto ilegal y que se le indemnizara a esta señora por el daño moral causado. Lo ganamos en las instancias bajas, pero llegamos a la Corte y la Corte recientemente señaló que no, que el periódico, mientras hubiera dicho que era una inserción pagada y que hubiera señalado a un supuesto responsable, no tenía ninguna responsabilidad. Yo no estoy de acuerdo con esa resolución, pero eso fue lo que resolvió la Corte ya en última instancia. Y pues tenemos a otros medios todavía y también ahí en la mira, tenemos al Universal también por un caso similar, en donde además no señalaron que fuera una inserción pagada y entonces desde mi punto de vista, pues con mayor razón tendrá que ser desde luego condenado. Tenemos también asuntos en donde defendemos a medios de comunicación que están siendo atacados por empresarios que buscan callarlos, que buscan asustarlos, que buscan de alguna forma una censura previa, ¿no? A través de una serie de demandas, que ahorita está muy de moda el acoso judicial por parte de empresarios, sobre todo, en contra de periodistas que los denuncian públicamente y válidamente, porque además el periodista tiene la obligación de comunicar los hechos en forma neutra, ¿no? En forma neutra con investigación previa,
con un sano periodismo, una sana crítica, y estos señores lo que hacen es demandarlos justamente para tratar de acallarlos, y usualmente les demandan sumas millonarias justamente para ponerlos nerviosos, para tratar de hacer una censura previa, y no solo empresarios, también políticos, ¿no? Entonces hay que estar bien atentos a velar por el pleno ejercicio de la libertad de expresión y por el pleno ejercicio de la libertad o del derecho a la información del público en toda sociedad democrática. Son dos cuestiones pilares en cualquier democracia, derechos fundamentales que deben de protegerse a toda costa, y debemos estar atentos en eso. Para ir cerrando en esta primera oportunidad, maestro, déjame preguntarte, ¿crees que Norma Piña, como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, falló? Falló al irse a cenar con Alito, falló al posicionarse políticamente contra Andrés Manuel López Obrador, falló en esa imparcialidad al marchar contra la reforma al Poder Judicial. Sin duda fueron errores, no solo errores, fueron actos que atentan contra un poder que debe ser justamente autónomo, ¿no? Ella tomó una posición desde el punto de vista, no debe haber tomado ninguna, debieron de haberse mantenido neutrales, con diálogo con los demás poderes, sin duda, con diálogo, como dicen, diálogo pero no subordinación, ¿no? Coordinación pero no subordinación, haber platicado los mejores términos para una reforma, y eventualmente, pues ni modo, apoyarla, porque finalmente el legislativo pues es justamente el órgano que tiene esa facultad de promover la reforma constitucional, y si la reforma constitucional se da, no le toca a la Corte cuestionarla. La Corte tendrá la obligación de velar la constitucionalidad y convencionalidad de tratados internacionales de esas reformas, eventualmente, pero no opinar en cuanto si le convino o no le convino. Entonces, sin duda alguna, en mi concepto, Norma Piña hizo muy mal, y fueron, pues ahora sí que un error tras otro error y una concatenación de errores que pues así le resultó y así le costó, ¿no? Carlos Enrique Odriozola Mariscal quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta primera oportunidad, maestro, ¿qué le dices a la gente que nos está viendo y escuchando para cerrar? Pues yo le diré a la gente que tiene que ver muy bien los perfiles de las personas que podríamos integrar, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ser muy cuidadosos y ver que efectivamente tengan antecedentes probados, que no sean, digamos, oportunistas de la situación y empezar ahora a todo el mundo a decir que vela por la justicia que la trae, sino que efectivamente vean que los antecedentes demuestran que se ha luchado por esa justicia social. Yo creo que eso es toral para que justamente esta reforma tenga el resultado que queremos, una mejor justicia, más efectiva, como dicen ahora, no más cercana a la gente, que sea efectiva, que realmente resuelva los problemas de la gente, como el ministro de Odriozola, te garantizo que lo va a hacer. Por eso yo les pido votar por el número 57 en la boleta morada, y veremos un resultado realmente de excepción, porque vamos a luchar por la justicia social en este país. Te agradezco mucho, maestro, por acompañarnos, y bueno, que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos para el diálogo sin censura. Gracias por la conexión y estamos al pendiente. Claro que sí, con mucho gusto, te agradezco mucho, Vicente, y a todo tu público la atención. Muchas gracias. Oye, nada más para aclarar. ¿Cuánto pagaste por esta entrevista? Digo, porque luego hay muchos malpensados, ¿no? A mí me llamó la atención lo de Jared Kushner y lo de la libertad de expresión en tu perfil, pero nada más aclárale, por favor, para que quede en el registro. No, absolutamente nada, y además déjame decirte y reiterarte o comentarte que en mi caso yo voy a ser completa y absolutamente observador de la ley, de los topes de campaña y de los gastos que están permitidos o no. O sea, yo soy una gente íntegra, honesta, autónoma, apartidista, que siempre me he manejado bajo ese perfil. Es decir, yo prefiero no llegar que llegar mal. Si voy a llegar va a ser por la derecha, cumpliendo con la ley y siendo una persona vertical como siempre lo he sido. Y te agradezco mucho el espacio, además. Gracias, maestro. Nada más para que quede aclarado, hablando Gracias, con nosotros sin censura. Buen día, y déjenme muchas gracias. saludar al querido Toño.